y le hemos comparado con la utilidad neta que deja esa finca en el año. Y esa rentabilidad anda entre el 2 y el 4%. Esa rentabilidad es bastante baja, muy baja. Incluso en muchas fincas la rentabilidad es negativa, ¿verdad? Y como decía, bien decía Álvaro Vargas, el presidente de la Junta Directiva de Faganic, que el negocio de la ganadería es preñar la vaca, porque si no se preña la vaca no hay partos, y si no hay partos no hay cría, no hay leche, no hay ingreso. Entonces la rentabilidad de la finca está en preñar la vaca, ¿verdad? Entonces, Faganic, en aras de venir apoyando y desarrollando la ganadería de este país, desde hace unos 2 o 3 años, hemos venido desarrollando un programa de asistencia técnica y capacitación a los ganaderos afiliados a las asociaciones pertenecientes a Faganic, donde le hemos llamado, como decía Leonardo, un programa de mejoramiento de la rentabilidad de las fincas ganaderas, porque nos damos cuenta que ese es el principal problema, la rentabilidad, ¿verdad? Y como lo dije anteriormente, esta rentabilidad está íntimamente relacionado con preñar la vaca. Entonces, es por eso de que hemos destinado o seleccionado este tema como ser el primer tema, ¿verdad? De esta actividad virtual que vamos a estar llevando a ustedes todos los jueves a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Siempre va a haber un tema de actividad ganadera, ¿verdad? Siempre en función de mejorar esta rentabilidad. De tal manera de que si ustedes tienen algún tema de mucho interés, ¿verdad? Nos lo pueden dejar en el chat. Inmediatamente nosotros buscaríamos al experto, ¿verdad? Para que nos dé esa charla sobre el tema que ustedes proponen. De tal manera de que también nosotros ya tenemos como unos 7 o 8 temas que hay que dar, ¿verdad? Pero la idea es no parar. Antes dábamos las charlas presencialmente y este virus nos vino a encerrar, pues. Entonces, pero no queremos parar. Nosotros queremos seguir adelante con este programa. De tal manera que hoy estamos arrancando con este nuevo sistema, ¿verdad? Ahí nos disculpan, como dijo Leonardo, si acaso no manejamos bien la tecnología, ¿verdad? Es la primera vez que estamos metidos en esta cuestión y por lo tanto pedimos disculpas. Entonces ya entrando en tema y viendo de que la aparición o preñar la vaca, ¿verdad? Tiene una influencia grande sobre la rentabilidad de la finca. Y hagamos un ejercicio. Digamos un productor que tenga 50 vientres, 50 vacas, que tenga un rendimiento en leche de 4 litros por vaca por día, que la duración de su lactancia sea de 7 meses, 210 días, que le están pagando el litro de leche a 12 Córdobas promedio en el año y que está produciendo un ternero de 120 kilos, ¿verdad? Al destete a los 7 o 8 meses, y que ese ternero se lo están pagando a 50 Córdobas el kilo. Si nosotros miramos ese productor, si ese productor tiene el 40% de parición con la venta de ternero y de la leche, él tiene unos ingresos de 261.600 Córdobas al año. Pero a medida que él va aumentando su parición y llega a un 70%, él va a vender más terneros, va a vender más leche, por lo tanto va a tener más ingresos. De tal manera que este productor, si lo llevamos del 40% de parición que él tiene, que ese es el promedio nacional de entre 40 y 50% de parición, ¿verdad? Si ese productor lo llevamos al 80% de parición, él va a tener más terneros a la venta, más leche a la venta, por lo tanto más ingresos. Y estos ingresos, cuando él tenía el 40%, estaban en 260.000 Córdobas su ingreso. Pero si mejoramos esta aparición,
vamos a lograr unos ingresos de 523, el doble de lo que estaba logrando. De tal manera que esa diferencia de este productor que tiene el 40% de aparición y el que tiene el 80% de aparición, hay una diferencia casi de $8,000 de ingresos que está dejando de percibir el productor que tiene el 40% de aparición, ¿verdad? Entonces hay una influencia directa del porcentaje de aparición sobre la rentabilidad de la finca. Y buscar este porcentaje de aparición significa mejorar la eficiencia reproductiva, preñar más vacas. Solamente estamos preñando el 50% de nuestras vacas. Quiere decir que nuestras vacas no nos están dejando una cría por vaca por año. Nos están dando una cría cada 2 años, ¿verdad? Y ahí es donde estamos dejando de percibir mucha plata porque es ahí donde está la rentabilidad. Un programa reproductivo del hato, ¿verdad? Para ver un programa reproductivo del hato, el objetivo de toda empresa ganadera es una cría por vaca por año. Pero para lograr esto, la vaca necesita un periodo de gestación y ese periodo de gestación dura 280 días, 280, 282 días. Después del parto, hay un proceso de involución uterina que nos dura entre 45 y 60 días, donde la vaca no entra en celo. Hay un anestro, ¿verdad? Un anestro postparto que hay que respetarlo también por la involución del útero, que más adelante vamos a explicar a qué se refiere eso. Y esa misma vaca, para lograr una cría por vaca por año, necesitamos que esa vaca se vuelva a preñar entre 60 y 90 días después del parto, si queremos obtener una cría por vaca por año, ¿verdad? De tal manera de que para hacer un buen manejo eficiente del hato, ¿verdad? Necesitamos tener en cuenta 2 criterios importantes. El primer criterio es la disponibilidad forrajera. ¿Cuándo tenemos pasto y cuándo no tenemos pasto? ¿Cuándo tenemos pasto de buena calidad? ¿Cuándo tenemos pasto de mala calidad? ¿Cuándo tenemos exceso de pasto, que llegamos hasta desperdiciarlo? Y cuando no tenemos absolutamente nada de pasto, ¿verdad? Entonces ese es un criterio a tomar en cuenta para hacer un buen manejo del hato. Y el otro criterio tiene que ser las etapas fisiológicas de la producción. Estos 2 criterios tienen que ir bien articulados el uno con el otro, tienen que ir bien engranados, de tal manera de que si no están bien articulados estos 2 sistemas o estos 2 criterios, el sistema de producción va renco. Es como que un carro no ande bien atiempado, ¿verdad? Y entonces camina bastante difícil, gastando más combustible y recorriendo menos distancia. Entonces, vamos a ver vamos a desglosar cada uno de estos dos criterios, a qué se refieren y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para mejorar esa eficiencia reproductiva. Generalmente, el invierno entra a mediados o a finales de mayo, ¿verdad? Entra el invierno y el pasto comienza a crecer. Y comienza a crecer en nutrientes y en forraje. De tal manera que el pasto, cuando alcanza 30, 45 días de iniciada la lluvia, es cuando más nutrientes tiene ese pasto y cuando más forraje tiene ese pasto. Entonces el ganado come bien en ese periodo. Entonces ese periodo lo estamos viendo que va a ser junio, julio y tal vez parte de agosto. Después viene una sobreproducción de pasto en todo el invierno, ¿verdad? Hay una sobreproducción de pasto que el ganado que existe en la finca no logra consumir. Y este exceso de pasto, sobreproducción de pasto, en muchas fincas se pierde, ¿verdad? Lo patean las vacas, lo orinan, potreros mal pastoreados
De tal manera que aquí hay un exceso de pasto en el invierno, el ganado está bien alimentado, ¿verdad? Pero después, ya a finales de octubre, noviembre, comienza a decrecer, ¿verdad? Ese crecimiento del pasto, en decrecer en cantidad de forraje y en nutrientes. Y llega una época, y lo comienza entre diciembre, enero hasta mayo, que comienzan la lluvia, en una época donde no hay pasto, no hay pasto de calidad, y en muchas fincas no hay pasto del todo. Entonces, en el invierno hay una sobreproducción de pasto que no logramos consumir, y en verano se nos está muriendo el ganado por falta de pasto. Una de las recomendaciones es que ese excedente de pasto de invierno hay que almacenarlo para la época más crítica del verano, ¿verdad? Por medio de silos, hacer ensilaje o hacer enificación. Y cuando hablamos de las etapas fisiológicas de la producción, la vaca tiene 4 etapas fisiológicas. Y la primera etapa, y esto es muy importante y tiene que ir bien entrelazado o bien armoniosamente con la disponibilidad forrajera, ¿verdad? Y vamos a ver cómo calzan estos dos criterios para buscar la mejor eficiencia en la finca. Entonces, la primera etapa de la vaca está desde que parió hasta los 90 días, los primeros 3 meses de parida. ¿Y qué hace la vaca en esos 3 meses? Primero está dando leche, está produciendo leche. Y cuando miremos la curva de producción de leche o la curva de lactancia, vamos a ver que en esos 60 días es donde alcanza el pico de producción de leche, la vaca. En ese periodo, en los primeros 45, 60 días, tiene que involucionar su útero. Después del parto, el útero de la vaca queda inflamado, ¿verdad? Y ese útero, para que entre en celo de nuevo la vaca y pueda quedar preñada de nuevo, tiene que involucionar, tiene que lograr su normalidad, tiene que desinflamarse. Y a eso es que nosotros le llamamos involución uterina, ¿verdad? Que el útero que quedó inflamado desde el momento del parto vuelva a su tamaño normal o a su normalidad. En ese mismo periodo, la vaca tiene que ovular después de ese periodo de involución uterina, ¿verdad? O un anestro, le llamamos también anestro posparto, ¿verdad? Tiene que ovular después de ese periodo, y una vez ovulando tenemos que preñarla si queremos obtener una cría por vaca por año. De tal manera que entre el parto y 90 días solo tenemos una ventana de 45 días para lograr preñar esas vacas, ¿eh? En la siguiente etapa está determinada desde el día 91 hasta los 7 meses, hasta los 210 días. Son 4 meses de esa etapa. Y en esta etapa, la vaca sigue dando leche, ya tiene que mantener una gestación de la etapa anterior que ya quedó preñada. Al final de esta etapa, el ternero es destetado. Y esa vaca, al final de esta etapa, tiene que recuperar el peso perdido de la primera etapa. Que siempre hay un balance energético negativo, ¿verdad? En los primeros 45, 60 días de la primera etapa, donde hay un balance energético negativo que la vaca siempre pierde peso en ese momento, ¿verdad? Entonces, en la segunda etapa ya tiene que recuperar ese peso perdido. Y la tercera etapa va desde los 211 días hasta los 305 días, 3 meses. Y en esta etapa, la vaca solo está manteniendo su condición corporal y está manteniendo la gestación que fue dada en la primera etapa, ¿verdad? Y la cuarta etapa, que prácticamente son los 60 días antes del parto, o sea, la vaca pronta que llamamos, ¿verdad? Son 2 meses, los 60 días que hay que buscar que la vaca no esté produciendo leche ni nada, ya está secada, para prepararse para el nuevo parto y el nuevo próxima lactancia.
Entonces, en esa etapa hay un crecimiento fetal, que el feto puede crecer hasta 500 gramos diarios, ¿verdad? Hay un crecimiento, el crecimiento del feto viene bastante lento, pero en los últimos 60 días ese crecimiento fetal es rápido y puede ganar hasta 400, 500 gramos diarios. Entonces, en esa etapa también hay que preparar a la vaca para el siguiente parto y hay que preparar también a esa vaca para la siguiente lactancia. Entonces, si miramos estas 4 etapas, la primera etapa es cuando la vaca tiene mayores requerimientos nutricionales, necesita más proteína, más energía, más minerales, más vitaminas, ¿verdad? Y en la tercera etapa es cuando la vaca tiene menos requerimientos nutricionales, porque solamente está manteniendo su condición corporal y está manteniendo su preñez, o la preñez. Entonces, si un productor está alimentando igual a una vaca que está en la primera etapa fisiológica de la producción y está alimentándola igual a una vaca que está en su tercera etapa, él está botando la plata. Porque la vaca que está en la tercera etapa fisiológica de la producción requiere menos proteína, menos energía, menos carbohidratos, comparada con la vaca que está en la primera, o viceversa, ¿verdad? Si está alimentando estas dos vacas con una suplementación o una alimentación de acuerdo a la tercera etapa, ¿verdad? Está limitando el desarrollo productivo de la vaca que está en la primera etapa, ¿verdad? Entonces, desde ahí comienza el manejo nutricional y y cómo lograr la eficiencia reproductiva, cómo mejorar esta condición. Hay que alimentar a las vacas de acuerdo a la etapa fisiológica de la producción. No puedo estar alimentando una vaca en la primera etapa igual que una vaca que esté en la tercera etapa. Cuando relacionamos César, la curva, sí, discúlpame, en el chat me están pidiendo que si puedes subirle un poquito más a la voz, no sé, pareciera que hubiera problemas en algunos en el volumen. Por ok. favor, tienen que revisar su audio, por favor. Alguien me dijo ahí de que no tiene audio, no entiendo por qué. Yo estoy silenciando los micrófonos, ¿verdad? Porque, como le decíamos al inicio, silenciemos los micrófonos y si es posible también la cámara para que aprovechemos el ancho de banda. Tal vez hablas un poquito más alto entonces, César, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces estamos claros sobre los dos criterios que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? La disponibilidad forrajera y las etapas fisiológicas de la producción. Y que en estas etapas fisiológicas, estas 4 etapas, la vaca requiere más nutrientes en la primera etapa que en la tercera etapa, ¿verdad? Si nosotros relacionamos la curva de lactancia de las vacas con las etapas fisiológicas de la producción que están aquí abajo, ¿verdad? Vemos que esta etapa, la primera etapa, es cuando la vaca va incrementando su producción de leche. Y además en esta etapa tenemos que preñar esta vaca. Tiene que presentar celo y preñar esta vaca. Por lo tanto, los requerimientos nutricionales en esa etapa son altos. Y ahí es donde tenemos que buscar cómo alimentar, hacer una nutrición estratégica, una alimentación estratégica a esas vacas que están en la primera etapa. Después de esa vaca, si nosotros queremos producir más leche, ¿verdad? Tenemos que meterle candela, como se dice, en esta etapa de producción, en la primera etapa, que es cuando la vaca va en una curva creciente en su producción. Y si este pico de producción queremos elevarlo a 7, 8, 10 litros, tenemos que meterle buena alimentación en este periodo. Y acuérdense que en este periodo es donde tenemos que preñar la vaca también para obtener una cría por vaca por año. Después de esta curva, después de este pico de producción que se logra en los 3, 4 meses, la vaca comienza a declinar su producción.
¿verdad? Y a medida que va declinando, pues vamos haciendo una estrategia de alimentación, ¿verdad? Bajándole el contenido nutricional a la suplementación, de tal manera que la cuarta etapa, secar este animal en la tercera etapa, y la cuarta etapa es la vaca pronta, los 60 días que hay que asegurarse que la vaca no esté dando leche, ¿verdad? Para poder recuperar su cuerpo, su condición corporal, que gane esos 400, 500 gramos de ese feto para obtener un ternero no más grande, sino más pesado, ¿verdad? Y que a la hora de nacer ese ternero esté activo y busque cómo succionar ya el primer calostro, el calostro de su madre, ¿verdad? Ok. Si nosotros miramos este cuadro, estas 4 etapas, podemos ver que las vacas que están en la primera etapa tienen unas necesidades fisiológicas el doble que las vacas que están en la tercera etapa. ¿Ah? Miremos, por ejemplo, en energía metabolizable. Una vaca en la primera etapa necesita 15.6 kilocalorías, megacalorías. ¿Verdad? En la tercera etapa necesita la mitad. La proteína necesita, esta vaca en la primera etapa necesita 1.223 gramos de proteína al día. Y esa misma vaca, cuando esté en su tercera etapa, necesita prácticamente la mitad, 634. Y así sucesivamente con el fósforo, con el calcio, con las vitaminas. De tal manera que es antitécnico y antirrentable. ¿Alguien tiene los micrófonos abiertos, Leonardo? Sí, se les pide nuevamente a los participantes de que revisen su micrófono para que lo silencien, lo pongan en silencio, para evitar que entre sonido del ambiente donde está cada uno de nosotros. Don Carlos Matamoros, que está conectado, por favor, tal vez deshabilite el micrófono, por favor, y la cámara. Entonces le decía de que es antitécnico, ¿verdad? Y no rentable estar alimentando vacas que están en la primera etapa igual a las vacas que están en la segunda, tercera y cuarta etapa. Las 4 etapas tienen sus requerimientos nutricionales y hay que adaptarse a cada grupo de vacas, ¿verdad? Y seleccionar esas vacas de acuerdo a la producción, ¿verdad? Y a la etapa fisiológica para poder alimentarla o suplementarla. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando normalmente? Y me voy a enfrascar prácticamente en la zona seca, o el corredor seco centroamericano, ¿verdad? De Nicaragua, en la zona más seca. Si nosotros tenemos los meses del año ahí, de enero hasta diciembre, y decíamos que la disponibilidad forrajera, y aquí ya vamos a articularla, cómo funcionan los dos conceptos de esto. Y decimos que a finales de mayo comienzan las lluvias y que a los 30, 45 días los pastos están en su óptima condición de nutrientes y de forraje. Entonces quiere decir de que en junio y julio y parte de agosto, si las lluvias comenzaron a mediados de mayo, en el mes de junio, julio y parte de agosto, el ganado está comiendo bien, las vacas están comiendo bien, porque los pastos están con muchos nutrientes, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay un efecto que nosotros le llamamos efecto de flushing. Mejor alimentación, más presencia de celo. Entonces, en esos meses de junio, julio y parte de agosto, se preñan la mayoría de las vacas por ese efecto, por el efecto de flushing. Vienen delgadas del periodo seco, comienza a llover, a los 30, 45 días el pasto está en su óptima condición, ¿verdad? Nutricional. Entonces la vaca comienza a ganar peso, comienza a alimentarse mejor, ¿verdad? Y presenta celo, ¿verdad? Esa presencia de celo, ese efecto es que le llamamos efecto de flushing. Y se preñan las vacas ahí. No todas, la mayoría de las vacas se preñan ahí. Entonces, si las vacas se preñan en junio, julio,
y parte de agosto, los partos se nos están dando en marzo, abril y parte de mayo, ¿verdad? Y como la vaca no la suplementamos bien y viene delgada desde los meses de enero, febrero, y llega el parto en no muy buena condición corporal, esta vaca comienza su periodo de lactancia y debería de haberse preñado otra vez en junio, julio o agosto. Pero sin embargo, como no tenía una buena condición al parto, una buena condición corporal al parto, esta no fue posible preñarse en junio y julio de nuevo, sino que pasa toda esa lactancia, a final del invierno destetamos los terneros, pasa todo el verano y hasta el siguiente junio, julio, por el efecto de flushing, se vuelve a preñar. Y es por eso que nosotros estamos obteniendo el 50% de parición, ¿verdad? Las vacas nos están pariendo cada 24 meses por ese efecto, el efecto normal. Y si este efecto, ¿verdad?, lo articulamos con las etapas fisiológicas de la producción, estamos observando que la primera etapa, que es cuando más requerimientos tiene la vaca, requerimientos nutricionales tiene la vaca, es cuando menos pasto tenemos, marzo, abril y parte de mayo. Entonces, el sistema está asincrónico, no está sincronizado, ¿verdad? Porque no estamos sincronizando la primera etapa cuando tengamos la mayor y mejor calidad de los pastos o de la alimentación de estas vacas. Entonces está como el carro está destiempado, ¿verdad? No estamos articulando los dos criterios que hemos hablado, de la disponibilidad forrajera con las etapas fisiológicas de la producción. De tal manera de que está al revés, pues, ¿verdad? Y esa es una de las causas por qué tenemos nosotros el 50% de parición. Y esta es la causa también por qué se nos dan altas mortalidades de terneros, porque las vacas paren delgadas, no producen la leche que deben tener, ni siquiera el calostro, y hay mucha mortalidad de terneros. Hay muchos partos distóxicos, ¿verdad? Que la vaca no tiene ni fuerza para parir un ternero, porque está pariendo en la peor época del año y sin ninguna suplementación en los meses anteriores para recibir esas nuevas crías o esos nuevos partos. Esa es la situación y por eso es que tenemos el 50%. Y tenemos que arrancar de ahí. ¿Qué hacer para mejorar ese 50% de parición? Entonces, un manejo eficiente del hato sería Aló, fisiológica. César, se perdió tu comunicación por un instante. Ok, ¿a dónde quedé? Cuando comenzaste a poner el manejo de gasto eficiente y desplegaste los meses del año. Ok, entonces mira, teniendo los meses del año, y si yo sé, yo tengo que adaptar esto a cada una de mis zonas, ¿verdad? A la zona, si es intermedia o si es seca. O yo tengo que adaptar el manejo de acuerdo a la disponibilidad forrajera y a la etapa fisiológica. Entonces, si yo sé que en junio y julio y parte de agosto es cuando yo tengo la mejor alimentación para mi vaca por efecto del invierno, yo quiero que mis partos se den ahí, ¿verdad?, en ese periodo. Entonces, si yo, y esto ya viene en la planificación, ¿verdad? Si yo quiero mis partos en junio y julio, yo tengo que hacer una monta estacionada 3 meses después. O sea, si yo quiero mis partos en junio, yo tengo que hacer mi monta en septiembre. ¿De acuerdo? Sumémosle 3 meses al mes que yo quiero que se me den los partos. Entonces, si yo quiero que se me den en junio, julio, yo César, agarro, sí. hasta ahorita estás desplegando más figuras porque has hablado bastante y no has pasado de la franja roja del mes. Hasta ahorita se desplegó gestación. ¿Es así o hay Así ah, es.
Ah, ok. Son. Así es, así Ok, es. ok. No hay problema. Entonces, si yo quiero que mis partos se den en junio, julio, yo agarro junio y le sumo 3 meses más. Y ahí tiene que poner mi etapa de monta, ¿verdad? Tengo que estacionar mi monta ahí. Entonces yo agarro septiembre, octubre y noviembre para que mis partos se me estén dando en junio, julio y parte de agosto, ¿verdad? Y de esta manera van a parir en buena condición corporal, porque como voy a explicar más adelante, los destetes lo vamos a hacer en César, al menos yo. Por favor, Gladys Ball, deshabilitar su compartir pantalla, por favor. Tuvimos un corte ahí. A ver, habiliten audio y me cuenten si están escuchando, por favor. Está Sí, perdida la pantalla aquí, no sé, te escucho pero no veo nada. sí, escuchamos bien, pero la pantalla no tenemos la pantalla. César, intenta compartir de nuevo, por favor. Nos avisan. Ya está la pantalla, ya está la pantalla. Ok, ok. Es que este es el problema de cuando se pierde el ancho de banda, entonces se desconecta y entonces perdemos toda la. Continuemos entonces. No, César, no tengo escucho nada. César, ¿estás por ahí, César? ahora sí me escuchan. Correcto, ahora sí. Ahora sí. Ok. Solo efectos de control. Ahí tenemos a don Nelson Álvarez que levantó la mano. No sé si es para hacer alguna pregunta o se le habilitó la opción. Don Nelson Álvarez. No, hermano, lo que pasa es que también no tenía audio. Ah, ok. Entonces deshabilito la opción de pregunta. Continuemos entonces. Los que tienen micrófono encendido, por favor, si quieren los deshabilitan y la cámara también. Adelante, César. Ok, entonces un manual eficiente, ¿verdad? Sería estacionar su monta. ¿Y cuándo yo tengo que estacionar? ¿En qué periodo es que tiene que estar estacionada esa monta? ¿Cuándo yo tengo que preñar mi vaca para que haya una buena articulación entre la disponibilidad forrajera y las etapas fisiológicas? Entonces, para la época, la zona seca, ¿verdad? La zona seca. Si yo quiero que mis partos se den en junio, julio y parte de agosto, que es cuando más forraje tengo en cantidad y calidad por efecto del invierno que comenzó a mediados de mayo. Entonces yo quiero que mis partos se estacionen en esos 2 o 3 meses. Entonces, si yo quiero que en junio, que comiencen mis partos, mi periodo de monta tiene que ser 3 meses después. Julio, agosto, en septiembre.
Entonces, en septiembre hacemos de 2 a 3 meses donde está una monta estacionada. En esa monta estacionada vamos a usar todas las herramientas de suplementación animal para que esa vaca no presente celo y poderla preñar. Y además tenemos que usar todas las herramientas técnicas de protocolos de sincronización, vitaminación y todo lo que tiene que ver para lograr preñar la vaca. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Por cada vaca que no nos pare al año, estamos dejando de percibir entre 500 y 800 dólares en el valor del ternero y la producción de leche que es esa vaca. Por eso ese periodo de 500 a 800 dólares, ¿verdad? Si nosotros ganamos 100, si nosotros gastamos 100, 200 dólares en preñar una vaca, es más barato que no preñarla. Es más caro no preñar la vaca. Es más caro que la vaca no nos pare. Entonces tenemos que hacer la inversión ahí, porque es una inversión, no es un gasto, ¿verdad? En lograr suplementación, lograr servicios, todo lo que tiene que ver con sincronizaciones de celos, que lo vamos a ver más adelante, para buscar cómo preñar la mayor cantidad. Entonces, este sería un manejo eficiente, ¿verdad? Porque estoy articulando la primera etapa, que es la de mayor requerimientos nutricionales, la estoy articulando con el momento donde yo tengo la mejor y mayor cantidad de pasto, ¿verdad? Y ahí sí está bien articulada los dos criterios, ¿verdad? De tal manera de que esto sería una primera recomendación, pero me decían algunos, ay, pero en los meses más de verano no voy a tener producción de leche. Pero si de todos modos no la tenés, si estás produciendo 1 litro, 2 litros de leche, ¿verdad? Y estás dejando de percibir mucha plata porque las vacas no se te están preñando. Entonces, la primera recomendación es estacionar sus montas para de esa manera estacionar sus partos. Y estos partos tienen que ir en concordancia con la época de mejor alimentación del ganado. ¿De acuerdo? Ok. Si nosotros queremos, aquí este es disculpen, este manejo eficiente es para manejar un mato de crianza, que no hay ordeño, ¿verdad? Estacionas tu parto una vez al año, todos tus partos, estacionas tu monta, todos tus partos se te dan en 2, 3 meses, ¿verdad? Viene su periodo de amamanto de todos los terneros. Al final del año, en diciembre, enero, vos estás destetando, la vaca queda preñada, pero sin ternero ya destetaste, ¿verdad? Esperando parir otra vez en junio y julio y agosto. Ese es un manejo para crianza, para producir terneros, no para hacer ordeño. Pero si nosotros seguimos con el doble propósito, que queremos terneros y queremos leche, ¿verdad? Hay que adaptar un calendario de manejo también para manejar el ganado eficientemente desde el punto de vista de doble propósito, doble producción. De tal manera de que si queremos doble propósito, tenemos que suplementar bien el ganado. Porque fíjense bien, hay que hacer 2 épocas de monta o 2 periodos de monta si queremos manejar doble propósito. Si queremos tener leche en invierno y en verano. Entonces, el primer periodo de monta se aconseja en la parte seca, ¿verdad? Después ustedes pueden adaptar cuando quieren sus partos de acuerdo a su zona y hacen el manejito ese que les enseñé, de que si ustedes quieren su parto en marzo, ustedes van a tener que estar en junio, julio, montando, ¿verdad? Entonces, si queremos tener leche invierno y verano, hagamos un periodo de monta en marzo, abril y mayo. Son meses duros, pero si nos preparamos para alimentar estas vacas, las podemos preñar en este periodo. Y estas vacas, ¿verdad? Debe ser la mayor cantidad de vacas, el 60% de las vacas, yo las preño en este periodo. De tal manera que estas vacas son las que me van a producir la leche del periodo de verano, porque estas vacas van a
parir en diciembre, enero y febrero, ¿verdad? Entonces, pariendo ahí, yo tengo mi producción de leche, garantizada mi producción de leche de todo el verano. Siempre y cuando almacenemos pasto de buena calidad en el invierno para estarlo utilizando en las épocas más críticas del verano. Y tenemos leche y obtenemos los mejores precios de leche del verano. Y en septiembre, octubre y noviembre, yo agarro el otro 40% de mis vacas, el otro 40% de mis vacas, y las preño en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Estas preñeces van a parir en junio, julio y agosto, que me va a garantizar la producción de leche de invierno, ¿verdad? Y tengo los precios de invierno también. Entonces yo ocupo para la producción de verano el 60% de mi vaca. Y el otro 40% la dejo para el periodo de invierno. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadro se puede adaptar a cualquier zona. Va a depender de cuándo tengamos la mayor disponibilidad de forraje. ¿De acuerdo? Si queremos doble propósito y queremos leche invierno y verano, tenemos que suplementar muy bien en este periodo de verano. Cuando hablamos de crianza, ¿verdad? Cuando hablamos de crianza, tenemos que el manejo eficiente es estacionar la monta, como les dije en la filmina antepasada. Entonces agarro septiembre, octubre y noviembre para que mis vacas me estén pariendo en junio, julio y agosto. Desde el momento de que yo estoy estacionando mi monta, estoy estacionando mis partos. Y todo se te vuelve fácil, porque todo el personal de la finca, ¿verdad? En el mes de agosto, en el caso de la zona seca, ¿verdad? En el mes de agosto, yo tengo que preparar los vientres que van a entrar a monta en el mes de septiembre, octubre y noviembre, y tengo que preparar también los toros, haciéndole análisis de fertilidad, suplementando ya las vacas, palpando las vacas y desechando las que no, las improductivas, ¿verdad? De tal manera que todas mis vacas entran a un proceso de preñez. Entonces, todo el personal de la finca anda en función de buscar celo para preñar esas vacas, ¿verdad? Y todos los trabajadores deben entrenarse para que en ese septiembre, octubre y noviembre sean los toros o la inseminación artificial, ¿verdad? Cualquiera de los dos sistemas que usen, lograr la mayor cantidad de preñez. Vaca que no parió en junio, julio y agosto, significa que no se preñó en el periodo de monta, esa vaca tiene que eliminarse. Son subfértiles o infértiles. No tiene que estar haciendo nada en ese acto. Entonces, de acuerdo al periodo de partos o de nacimiento, ahí voy a adaptar todo mi manejo yo. Cuándo yo tengo que destetar, cuándo tengo que vacunar, cuándo tengo que vitaminar mi vientre, cuándo tengo que desparasitar los terneros, cuándo tengo que organizar el pastoreo, el plan profiláctico de los terneros, cuándo vitaminarlos, cuándo desparasitarlos, la suplementación de verano, cuándo tengo que hacerla y qué cantidad de ganado, y hacerme una programación, además de una suplementación estratégica. Y esta suplementación estratégica va en función de preñar más vacas y cuando nazcan los terneros, producir un ternero de calidad, ¿verdad? Entonces, estos cuadros se tienen que adaptar a las diferentes zonas donde el productor tiene su actividad. Cuando hablamos de lechería, si yo quiero sacar leche los 365 días y manejar mi hato como un hato lechero, las condiciones de mi finca tienen que tener una alimentación muy buena, constante los 365 días del año. Porque los vientres que vamos a ir sirviendo o preñando tienen que ser mensual. A ver, si tenemos 90 vientres, ¿verdad? Lo dividimos entre los 12 meses y esa cantidad de vientres es la que yo tengo que preñar
todos los meses, porque todos los meses yo tengo que secar vacas. Entonces todos los meses tienen que parirme vacas que van a reemplazar a las vacas que voy secando. Y se hace un ciclo, ¿verdad? Entonces ahí no hay estacionamiento de monta, sino que la monta es continua, bien controlada, ya sea monta o inseminación artificial. Todos los meses yo tengo que ir preñando vacas, que son las que me van a reemplazar a las vacas que yo voy a ir secando mes a mes. Y ahí vienen los procesos de curaciones de ombligo, los desparasitantes, las vitaminas, cuándo hacer la vacuna, ¿verdad? Cuándo hacer los destetes, cómo hacerlo, un sinnúmero de cosas que no nos vamos a meter hoy. Ok. Este periodo de la vaca pronta, que son los 60 días antes que se dé la presencia del parto, que haya parto, es un periodo crucial. Si nosotros queremos producir más leche y que esta vaca se preñe lo más antes posible, tenemos que manejarla bien, tenemos que suplementarla bien. Acuérdense que esta es la cuarta etapa de las etapas fisiológicas, que el feto está creciendo enormemente, muy rápido. Tenemos que preparar esa vaca para el parto. Vacas que entran flacas al parto tienen problemas distóxicos, de parto distóxico, ¿verdad? Y siempre que hay un parto distóxico, segurito que hay una metritis, hay una retención de placenta. Y si hay retención de placenta, segurito que hay metritis. Y si hay una metritis, no preñamos esa vaca hasta que curemos esa metritis. Entonces, esta etapa de 60 días antes del parto, tenemos que traer a la vaca a unos potreros más cerca de la casa para la constante observación de los trabajadores o del mandador o el encargado de este grupo, ¿verdad? A ver, discúlpame César, ¿alguien tiene habilitado de nuevo el micrófono? Por favor, revisar y silenciarlo. La cámara. Ahora, si esa vaca está dando leche, hay que secarla. Tenemos que respetar esos 60 días. Ya hizo la llamada. ¿Ya que la meten? Sí. Un señor de nombre Leoncio. A ver. Probando cuando ya le eché, probándola como vaya empezando. A ver, amigo Leoncio, que se acaba de conectar. Buenas tardes, Leoncio, que te acaba de conectar. Por favor, poné en silencio tu micrófono, por favor. Yo estoy intentándolo, pero no puedo desde la administración de acá. Ok, entonces ese periodo es crucial. Si nosotros queremos un ternero más activo al nacer, si nosotros queremos un ternero más pesado al nacer, porque vamos a verlo más adelante cuando miremos otro tema que va a ser la crianza de ternero de calidad, la importancia que tiene el peso del ternero al nacer sobre la nutrición posterior de ese ternero. Lo vamos a ver en ese tema de producción de terneros de calidad. No lo vamos a tocar hoy, en ese tema sí lo vamos a tocar. Pero necesitamos un ternero más pesado, no más grande, ¿verdad? Porque más grande es genética, pero alimentación es más pesado de ese ternero. Por lo tanto, necesitamos un ternero activo, que en cuanto nazca, antes de las 2 horas ya está pegado a la teta de su madre, succionando el calostro, ¿verdad? Entonces, tenemos que apartar esas vacas, porque generalmente estas vacas, cuando se secan, van al último potrero de la finca. Y la mayoría o muchas vacas paren en el último potrero de la finca sin ninguna asistencia, sin ningún manejo. Esa vaca 60 días antes de parir tiene que venir a lo más cerca, a los potreros más cerca de los corrales o de la casa hacienda para su debido supervisión constante. En este periodo hay que aplicar fósforo. Vamos a ver el protocolo de fósforo y selenio que tenemos que dar, ¿verdad? Y apartar esta vaca en un potrerito que tenga forraje de buena calidad, minerales a voluntad, agua fresca y limpia y sombra. Y hay que suplementarla, por lo menos con 2 libras de concentrado por vaca por día. Y este concentrado no debe ser el más caro.
debe ser un concentrado que tenga el 12% de proteína. 2 libras diarios para que esta vaca entre en buena condición corporal al parto. Y acuérdense que después del parto viene una reducción del peso, ¿verdad? Hay un balance energético negativo. La vaca pierde peso después del parto. Entonces, si una vaca está flaca y entra flaca al parto, después la agarra ese periodo de balance energéticamente negativo y la pone más flaca, ¿verdad? Y esa vaca, imposible que se va a preñar. Tiene que estar ganando peso y estar en una buena condición corporal. Al momento del parto, y no vamos a hablar aquí de los síntomas del parto ni nada por el estilo, pero hay que cuidar 3 cosas. Primero, que el ternero debe nacer de media hora hasta 2 horas después que se ha roto la fuente, ¿verdad? Cuando se rompe la fuente, sale el líquido amniótico, el ternero tiene que nacer lo más normalmente posible y hay un periodo hasta 2 horas. Si pasada 2 horas ese ternero todavía no ha nacido, entonces tenemos que ayudar a la vaca. Pero si tiene 2 horas, ahí déjenla, no metan mano ni nada, porque esa es una actividad muy natural que la vaca tiene que expulsar normalmente su ternero, ¿verdad? Después de la expulsión del ternero, antes de las 12 horas, esa vaca tiene que expulsar la placenta. Y quiero recalcar algo, el parto de la vaca comienza desde los primeros síntomas de la vaca hasta que expulsó la placenta. ¿De acuerdo? No es solamente cuando nace el ternero y ya está. Las labores de parto, el cuidado del parto está desde los primeros síntomas hasta la expulsión de las placentas, que tiene que ser antes de las 12 horas después del parto. Después de las 12 horas ya se puede hablar de retención placentaria. Y siempre que hay retención placentaria, que se da por problemas nutricionales, generalmente asociado a energía, a problemas energéticos de la vaca, siempre que se da una retención de placenta, segurito que hay una metritis. Y cuando hay una metritis y no la curamos, imposible que vamos a preñar esa vaca. Porque el útero de la vaca se vuelve más ácido, el pH cambia. Entonces el espermatozoide, en ese pH nuevo de infectación, se muere el pH, se muere el espermatozoide. César, sí. Hay una Sí. pregunta, don Edgar Mendieta pregunta que si el manejo de la vaca pronta y la vaca de parto al parto se aplica de manera general para las 3 opciones que habías mencionado, para lechería, cría y doble propósito. Sí, eso se aplica para toditos los sistemas, ¿verdad? Aquí ya no estamos viendo los sistemas y nada, sino que vamos a la vaca, cualquier vaca, sea para crianza, para crianza de ternero, para producción de leche, todos tienen la misma protocolo, pues, llamémoslos así. Ahí no entra ya, voy a manejar la vaca pronta o al momento del parto, diferente a como la puedo manejar si es lechería o una vaca lechera o una vaca de carne. El mismo manejo, ¿verdad? Adelante. Entonces el parto termina con la expulsión de la placenta, que tiene que ser antes de las 12 horas de haber parido. Si se pasa de 12 horas y Ana no ha expulsado la placenta, ya se llama retención placentaria. Y siempre que hay una retención de placenta, segurito que hay una metritis, una infección en el aparato reproductor. Y si esa infección no se cura como se debe, esa vaca jamás va a entrar en celo. Puede entrar en celo, pero jamás se va a preñar mientras no curemos esa infección, ¿verdad? Entonces, siempre que hay un parto distóxico que tiene problemas, que pasan 10 horas y la vaca no puede parir, le llamamos parto distóxico, que el animal viene de lado o viene con una mano para atrás y otra para adelante, o viene con las nalgas adelante. Un sinnúmero de posiciones que puede tener el ternero, y entonces ahí tiene que ayudarle un veterinario a sacar ese ternero.
Y siempre que hay manipulación de ese ternero por los humanos, por nosotros, siempre hay infección, ¿verdad? Por lo tanto, también el manejo después del parto, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos la expulsión de las placentas. Tenemos que asegurarnos que esa vaca dé la suficiente producción de calostro, que cuando miremos la crianza de ternero de calidad vamos a ver la importancia del calostro, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que la vaca después del parto hizo su involución uterina, su útero volvió a su normalidad y para eso necesita proteínas, energías, minerales, toda la vaca. Y hay que hacerle, muy importante esto que casi nadie lo hace, ¿verdad? Hay que hacer una revisión ginecológica a cada vaca que pare para ver si no hay metritis, ¿verdad? Para ver si ya involucionó su útero y si hay una metritis, poderla curar de inmediato para poderla volver a preñar. Y muy importante, entre el parto y los 60 días, buena alimentación. Acuérdense que están en la primera etapa fisiológica de la producción, que es cuando más nutrientes requiere la vaca, ¿verdad? Ok. Entonces, nosotros llamamos vaca recién parida, ¿verdad? Desde el parto hasta los 60 días. En otros países y en otros sistemas lo manejan hasta 45 días como vaca recién parida. Y al día 46 ya es una vaca vacía, ¿verdad? Y del día 46 en adelante ya es un problema nuestro de esa vaca que tenemos que buscar cómo preñarla. ¿De acuerdo? Entonces aquí en Nicaragua, los sistemas que tenemos, llamamos vaca recién parida, desde el parto hasta los 60 días. Y ya después de los 60 días, al día 61, ya no es una vaca recién parida, ya es una vaca parida. Y tenemos el deber, y yo creo que obligación, de preñarla entre 60 y 90 días para que nos esté dando una cría al año, ¿verdad? Entonces, desde el día 60 para en adelante, nosotros tenemos que buscar todas las herramientas técnicas, nutricionales, sincronizaciones de celo. Hay un sinnúmero de protocolos para sincronizar celo, buscar suplementación estratégica, todo en función de buscar cómo preñar esa vaca, ¿verdad? Buscar cómo preñar esa vaca. Entonces existen, cuando ya el día 60, y vuelvo a repetir la curva de lactancia, porque este periodo, la primera etapa, es crucial para aumentar los niveles de producción de la vaca y para lograr mejorar la eficiencia reproductiva, preñar las vacas. Como es en este periodo, en la primera etapa, que es cuando más nutrientes necesita la vaca, ¿verdad? Y en ese periodo, ¿verdad? Está dado cuántos litros de leche yo puedo producir en esa vaca. Y tengo que preñarla en ese periodo para obtener una cría por vaca por año. Entonces, debe de ser para el ganadero ese periodo el más crítico, el más importante, que no tienen por qué dejarlo a un lado. Toda vaca entre el parto y los 90 días hay que hacer un trabajo de suplementación estratégica para elevar esa producción de leche y un trabajo de suplementación y de usar técnicas de sincronizaciones de celos, vitaminas, todo lo que hay que hacerle a esa vaca para poderla preñar en ese periodo, ¿verdad? Entonces, el primer periodo es fundamental para elevar la eficiencia reproductiva y elevar la producción de leche y, por lo tanto, elevar o mejorar la rentabilidad de la finca o de la actividad. Entonces, un protocolo para preparar los vientres, para preñarlo antes de los 90 o 100 días después del parto, un buen protocolo sería que a los 45 días después del parto, yo pongo una primera aplicación de fósforo más selenio. Son dos minerales que inciden directamente en la parte reproductiva de la vaca. A los 60 días, yo pongo la segunda aplicación de fósforo y selenio.
Ahí en el mercado hay un sinnúmero de marcas, ¿verdad? Que tenga fósforo, la mayor cantidad de fósforo y la mayor cantidad de selenio. A los 60 días pongo, 15 días después, pongo la siguiente dosis. Y una tercera dosis a los 75 días de haber parido. La tercera aplicación de fósforo y selenio. ¿Correcto? Entonces, ese día 75, escúcheme bien, ese día 75 después del parto, cuando estoy aplicando la tercera dosis de fósforo y selenio, ese día yo tengo que arrancar con un protocolo de sincronización de células. De tal manera que el día cero de este protocolo de sincronización, el día cero es el día 75 de parida, ¿verdad? Y no vamos a agarrar vaca por vaca, sino que agarramos grupitos de vacas, de 10 en 10, ¿verdad? Y vamos haciéndolas en grupitos de 10 en 10. ¿Y por qué de 10 en 10? Porque la mayoría de las hormonas vienen para 10 vacas, ¿verdad? Entonces, si nosotros metemos los frasquitos de hormonas, viene la aplicación para 10 vacas. Si nosotros metemos 12 vacas, entonces nos van a cebrar la dosis de 2 vacas, que cuidado hasta la perdemos. Pues entonces agarremos de 10 en 10, ¿verdad? Entonces, ese día 75, yo inicio mi protocolo de sincronización. Yo le pongo este protocolo porque es el más práctico, ¿verdad? Y cuidado, el más barato. Pero a mí me ha resultado muy efectivo. Sin embargo, hay un sinnúmero de protocolos. Y ustedes tienen que adaptar ese protocolo de sincronización a las condiciones de su ganado y a las condiciones de su finca, ¿verdad? Porque no, hay diferentes, hay cientos de protocolos, pues. Entonces yo les pongo uno como ejemplo, que el día 75, cuando yo estoy poniendo la última aplicación de fósforo y selenio, yo inicio con una hormona GNRH, ¿verdad? Generalmente la dosis a aplicar ahí es de 2.5 cc por vaca. Vía intramuscular, ¿verdad? Con agujita fina, con jeringa descartable para medir bien los 2.5 cc y aguja fina para que no le dejemos a la vaca ese canal, que la mayoría cuando ponemos esa, aplicamos esa, toda la hormona se viene de regreso y se sale. Queremos aplicar 2.5 cc completo, ¿verdad? Acuérdense que todo esto es sincronizado. Si falla en horas, ya el protocolo no le fue de mucha productividad. Entonces aplicamos GNRH el día 75. Supongamos que este día es jueves, o el día de hoy. Entonces aplicamos esto el día jueves y el próximo jueves, 7 días después, vamos a estar aplicando prostaglandina, 2 cc por vaca. El día 8 no aplicamos nada. El día 9 estamos aplicando 2,5 cc de GNRH de nuevo, ¿verdad? Y podemos inseminar o meterle los toros entre 17 y 24 horas después de aplicada esta segunda dosis de GNRH. Si vamos a usar toro, oiga bien, si vamos a usar toro, en el momento que apliquemos la GNRH, vamos a aplicar 12 cc de estradiol. ¿Por qué? ¿Por qué el estradiol? Porque estas vacas sincronizadas, la mayoría en este periodo no van a tener síntomas de celo, pero están ovulando, ¿verdad? Entonces, se dice que es una inseminación a tiempo fijo. Hay que inseminar todas las vacas, tengan celo o no tengan celo, o los síntomas de celo. Aunque no tengan síntomas de celo, ellas sí están ovulando, ¿verdad? Entonces, si vamos a usar toro para que el toro las detecte, esta vaca, apliquemos aquí en el día 9 2 cc o 3 cc de estradiol y a las 24 horas estas vacas van a andar en celo, con presencia de celo. El toro las detecta y le llevamos la vaca al toro
¿verdad? Y no usar más de 3 vacas por toro. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Por cada toro vamos a tener 3 vacas. Vamos a sincronizar 3 vacas. De tal manera que en el momento en el corral traemos a la vaca en celo donde está el toro. La monta una vez y despachamos a la vaca ya servida. ¿Correcto? Para que no se desgasten los toros. Si nosotros soltamos los toros así con 10, 20 vacas en celo, hay toros que le echan brincos hasta 2, 3, 4 veces a la misma vaca. ¿Verdad? Se enamoran de una vaca y la siguen y le echan 2, 3 brincos y dejan a las otras vacas que andan en celo y ni siquiera las tocan. Entonces hay un desgaste de los toros, ¿verdad? Con que solo una monta se necesita, una eyaculación se necesita en esa vaca para que esa vaca quede preñada. Cuando hacemos un protocolo de sincronización, lo más que podemos obtener en la eficiencia es el 50%. Si lo hacemos bien, si están bien nutridas esas vacas y si están en una buena condición corporal. Y la vaca, para que quede preñada, tiene que estar ganando peso. Vaca que está perdiendo peso o que está flaca, no la metamos a estos protocolos de sincronización porque no se van a preñar. Entonces, seleccionemos bien las vacas. Ahora bien, cuando usemos este protocolo, como lo vamos a usar en el día 70, ¿verdad? Estamos asegurados o estamos seguros de que esas vacas no están preñadas, que están listas para preñarse, pero que no están preñadas, no han andado con toro. Porque si una vaca está preñada y la metemos a este proceso, a este protocolo de sincronización, cuando le pongamos esta aplicación de prostaglandina, la hacemos abortar, ¿verdad? Entonces, mucho ojo. Este programa lo estamos haciendo a las vacas que acaban de salir de recién paridas, que no han tenido celos o si han tenido celos no han andado con toro. Y la estamos juntando de 10 en 10 para preñarlas juntas, ¿verdad? Entonces, no se queden solamente con este protocolo, hay un sinnúmero de protocolos con diferentes hormonas, ¿verdad? De tal manera de que cada protocolo tiene que adaptarse a las condiciones de la finca, a las condiciones del ganado, ¿verdad? ¿Qué más le podría decir yo aquí? Con esto, ¿verdad? Tenemos que invertir. Si queremos ganar, tenemos que invertir. Y esta es una de las principales inversiones que hay que hacer en la finca. Y la inversión principal es preñar la vaca. Si me cuesta $100 preñar esa vaca, es más barato, porque si no preño esa vaca no me va a parir. Y la vaca que no me dé una cría al año, ¿verdad? Estoy dejando de percibir entre $500 y $800. Entonces, el periodo crítico o el periodo de mayor atención para el ganadero tiene que ser en la primera etapa fisiológica de la producción, que es en los primeros 90 días después de parida, sin dejar de ver los 60 días antes de parir. Porque un ternero de calidad, su manejo para producir un ternero de calidad también comienza desde 60 días antes que nazca ese ternero, comienza el cuidado de ese ternero. Y si queremos tener vacas más productivas en producción de leche y que se nos preñen rápido, tenemos que cuidar bien esos 60 días antes del parto. Muchas gracias. No sé, Leonardo, estamos abiertos para preguntas y respuestas, ¿verdad? Si hay que ampliar algún tema, con mucho gusto lo hacemos, ¿verdad? Entonces, estamos en tus manos. Ok, gracias César por la presentación. Mira, aquí don Carlos Matamoros tenía una pregunta. Tal vez don Carlos, si le voy a pedir por favor que la persona a quien vaya a hacer la pregunta, o me manda un chat o levanta la manito en la opción de los chats.
para responder las preguntas. Y al que se le habilite, por favor, solo él habilite el micrófono para evitar. Y tal vez hacemos la pregunta bien concreta. Lo agradecería mucho. Tal vez comenzamos con don Carlos Matamoros, entonces, que tenía una pregunta por ahí, don Carlos. Sí, buenas tardes, al plenario. Con respecto al protocolo del fósforo más el selenio, mi pregunta era que la primera aplicación lo tenemos a los 45 días, la segunda a los 60 y la tercera a los 75. Pero ¿qué pasa si a los 60 días ya la vaca ya la sirvió el toro y bueno, se supone que debe estar preñada? ¿Seguimos siempre el protocolo con el selenio y el fósforo o ahí nomás llegamos? Gracias. Sí, el objetivo es preñarla, ¿verdad? Y mineralizarla bien. Si a los 60 días esa vaca presentó celo, le mete toro o le insemina y ya no sigue con el protocolo. Correcto, porque ya logró su objetivo, que presentara celo y ojalá que quedara preñada, ¿verdad? Entonces, levantemos, si usted quiere mineralizar mejor su vientre, entonces complete sus 3 aplicaciones, ¿verdad? Eso no es caro, eso es barato también, ¿verdad? Entonces, no es mucha la inversión. Mi recomendación es que aunque ella se preñe antes de los 60 días o a los 60 días, usted sigue con terminar ese protocolo para mejor del vientre. Gracias, no sé si quedó clara la respuesta, pero tenemos aquí a don Andrés Mesa que también quiere preguntar algo. Andrés, habilita tu micrófono y luego lo apagaste la pregunta. Buenas tardes, al plenario, muy interesante la presentación. Mi pregunta es en base, cuando hablaba de manejo de vacas prontas, cuando yo voy a diseñar potreros para tenerlas ahí, ¿en base a qué voy a diseñar? O sea, ¿o cuál sería el espacio adecuado por animal? ¿O eso ya va en base a la cantidad de vacas que tengo o a cómo? Muchas gracias. Sí, es correcto. Mira, si vos haces un buen manejo de tu vato, llevas registros y sabes cuántas vacas te van a parir en el mes de agosto, digamos. Entonces en el mes de junio tenés que llamar a esas vacas, traerlas, esas vacas a lo más cerca de la finca. Y vos sabés cuántas vacas son, ¿verdad? La número tal, la número tal, la número tal, esas son las que me van a parir en agosto. Entonces ya en junio, 2 meses antes, yo tengo que traerlas lo más cerca, potreros más cerca de la casa, para estarla observando, estarla vigilando, ¿verdad? Por cualquier parto que se te dé el día antes de la fecha probable de parto, o si las vacas comienzan a parir, entonces vos tenés que acudirla. Entonces, el tamaño del potrero, ¿verdad? Va a variar de cuántas vacas son las que vos vas a estar manejando ahí, ¿verdad? Porque después que parió la vaca, ya no puede estar en ese potrero, porque ahí solo hay vacas prontas. O bien puede estar también en ese potrero, ¿verdad? Y después hacer un manejo normal ya de la vaca pastoreando en tu sistema de potrero. Pero tiene que ser lo más cerca posible y lo más pequeño posible. Las condiciones que debe tener ese potrero es buen pasto, sombra, agua, ¿verdad? Y de fácil acceso, de que lo estés observando constantemente cómo está la situación de esas vaquillas prontas. Esas vaquillas prontas es como las mujeres que andan en los 8 o 9 meses, que hay que cuidarlas, que cuidado se caen, que cuidado se golpean, ¿verdad? Entonces, es igualito. Entonces tiene que ser un potrero pequeño, ¿verdad? No te puedo decir área, puede ser 2, 3, 4, 5 manzanas, ¿verdad? Lo dividís en 4 divisiones para que lo puedas rotar, pero siempre que haya agua fresca, que haya sombra y que haya buena comida. Minerales a lo que ellas quieran, ¿verdad? Que es muy importante el mineral, acuérdense que va a parir y en la leche se le va bastante minerales cuando comience la producción de leche. César, Sí. creo que un poco la pregunta de Andrés se refería al tema del espacio vital por animal. Porque la pregunta la hizo en relación que cuando vos vas a hacer un potrero para las vacas prontas. Entonces no sé si el dato ese de cuántos metros por animal pudiera ser como para hacer una estimación del área del potrero. Y hay 2 preguntas después, que después de esta vamos a
Vamos a consultarlo. Ok. Para ver cuántos animales yo puedo manejar en ese potrero, ¿verdad? Yo tengo que hacer un aforo del pasto. ¿Qué cantidad de pasto yo tengo en esa manzana o en esas 2 manzanas? Entonces, para eso hago 1 metro cuadrado o una vara cuadrada de una regla o de lo que sea, y hago un aforo, pues la tiro en el potrero, corto el pasto y lo peso a ver cuánto hay en una vara cuadrada o en 1 metro cuadrado. Entonces, si hago 4 o 5 ensayos de esa magnitud y lo voy pesando, después yo promedio en 1 metro cuadrado cuántos kilos de pasto hay, ¿verdad? Y en base a eso, después yo hago, si en 1 metro cuadrado hay 5 kilos de pasto, ¿verdad? En 7,026 metros cuadrados que tiene una manzana, ¿cuántos kilos yo tengo? Ya tengo la cantidad de kilos de pasto que tengo en esa manzana. Después agarro la vaca, ¿verdad? Y le calculo 400 kilos de peso. Se come el 10% de su peso, esa vaca. Entonces se va a comer 40 kilos diarios. Entonces yo tengo la cantidad de kilos que tengo en una manzana de pasto, ¿verdad? Y lo divido entre 40 kilos que se va a comer esa vaca. ¿De acuerdo? Y entonces iba a decir cuántas raciones yo tengo. Para cuántas vacas yo debo de meter en un día en ese potrero de una manzana. ¿Verdad? Entonces ese es el espacio, pues. Entonces el espacio del potrero se calcula de esa manera. ¿Verdad? Disponibilidad de forraje, ¿verdad? Y la carga animal. ¿Cuánto tengo de pasto y cuántos animales yo puedo meter sabiendo que cada vaca de 400 kilos se come el 10% de su peso, son 40 kilos diarios, lo que ella va a consumir. Entonces, así de esa manera, vamos a cuadrar qué área debe de tener mi potrero. A ver, César, aquí tenemos, alguien solicitó que si podés poner la tabla de protocolo de preparación de vientres. J. Montalegre pregunta, ¿cuál es la dosis de fósforo más selenio en cada aplicación? Y aquí tenemos 2 manos levantadas ahí de don Marco Espinosa y de Michael 108. Comencemos con esas 2 y después vamos con Marcos y Michael. Ok. Siempre todo medicamento veterinario va a estar de acuerdo al peso del animal, ¿verdad? Generalmente una vaca va de 400, 450 kilos. Estos frascos de que llevan fósforo y selenio, que no voy a dar nombres comerciales, pues, pero hay varios en el mercado, siempre para una vaca de esa anda entre 8 y 10 cc por vaca, por aplicación por vaca, ¿verdad? Podemos poner 10 cc, eso no hay intoxicación, no hay nada, ¿verdad? La vaca va a agarrar el fósforo, el que necesita, y si ya se llenó sus requerimientos de fósforo y selenio, eso va a salir, el resto va a salir por la S y por la orina, ¿verdad? No hay ningún problema. Apliquemos 10 cc en cada aplicación, 10 cc por vaca en cada aplicación. Y está en pantalla, don Manfredo Tapia, la gráfica de protocolo. ¿Tiene usted alguna pregunta en particular sobre esa? O si no, pasamos a las preguntas de Marco Espinosa. Bueno, a ver, don Marco, se habilita entonces su micrófono y hace la pregunta. Sí, doctor, en el estudio que ustedes hicieron del 40 y el 80% de preñez, habló de ingresos de $8,000 aproximadamente. No mencionó nada del costo. ¿Tiene algún dato de los costos? Sí los tengo, ¿verdad? No a mano, pero sí los tengo. El cuadro ese lo que refleja son los ingresos, ¿verdad? Los ingresos que tiene un ganadero de que tenga 40% de aparición comparado a un ganadero que tenga el 80% de aparición, ¿verdad? Es el doble de ingresos que va a tener. Tenemos costos promedios de fincas, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Verdad? Tenemos también datos de cuánto nos cuesta producir un ternero de calidad,
¿verdad? Y lo comparamos con un ternero común y corriente de lo que hemos venido sacando por años, pues, ¿verdad? Pero si hay costos, si le interesan mucho, nos podemos poner de acuerdo y yo le puedo mandar algunos datos bastante interesantes que tengo sobre costos de algunas fincas, ¿verdad? Porque eso va a depender también del sistema que usted tenga, ¿verdad? Alimentación, manejo, salud animal, genética, administración, ¿verdad? Producciones, cuántos trabajadores tiene su finca, ¿verdad? Va a depender de muchas cosas, pues tiene muchas variables, ¿verdad? Pero sí tenemos algunos promedios de costos. Bien, ay, se nos fue. Alguien tenía la mano levantada, pero ya no lo veo. Alguien preguntó aquí, don Minor G, ¿qué tan recomendable es la aplicación de coloidales inyectables en la vaca parida? No sé si César puede respondernos eso. Mira, te digo una cosa, a mí no me gustan mucho. Cuando yo recomiendo minerales inyectados, acuérdate que son sales. Y las sales cuando te meten una inyección con sal, arde, ¿verdad? Además, estos minerales no se acumulan, de tal manera que vos aplicás un coloidal el día de hoy, la vaca agarró lo que necesita y lo demás lo desecha, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo voy a usar minerales yo? Cuando yo no puedo ponerle el mineral en los potreros o en los corrales. Mucha lluvia, en zonas donde hay totalmente bastante lluvia todos los días, llueve, que no puedo mineralizar esa vaca a través de sistemas de salitreo, pues pongámosle así. Entonces, y yo tengo que preñar esa vaca y tengo que meterle fósforo y selenio y calcio y fósforo y lo otro, y yo tengo que meter, entonces ahí sí yo aplico minerales inyectados, en caso de los coloidales, ¿verdad? Donde yo no le puedo dar al ganado para que él salitree. Pero si hay días donde no llueve y podemos darle el mineral adecuado todos los días, hay que darle los 365 días del año, hay que darle minerales al ganado. Y a todas las categorías, no solo a las vacas que vamos a preñar, ¿verdad? Todas las categorías necesitamos mineralizarlas los 365 días del año. Entonces, ¿cuándo voy a usar yo coloidal? Cuando estoy en una temporada que tengo que preñar las vacas, pero no me deja darle el mineral porque se me va a mojar, pues, ¿verdad? De tal manera que tengo que obligado a meterle ese mineral por otra vía y esa vía es intramuscular, ¿verdad? De lo contrario, yo lo que recomiendo es mineralizar a través de sales minerales consumidas, ¿verdad? De consumo directo, los 365 días del año. Ok, alguien más que tenga alguna pregunta por acá. Pregunta don Francis Arostegui, ¿cuál es la adecuada dosificación de coloides en vacas paridas? La dosificación viene en cada una de las presentaciones, ¿verdad? Porque hay diferentes coloidales de diferentes marcas, ¿verdad? Y cada una de ellas trae su dosificación. Y siempre esta dosificación es por kilogramos de peso, ¿verdad? Toda la dosificación de los productos veterinarios va en función del peso del animal, ¿verdad? Entonces yo no le podría decir tantos cc tiene que ponerle porque no sé ni qué tipo de ganado es, ni cuánto pesa, ¿verdad? Si son vaquillas o son vacas adultas o son terneras, ¿verdad? Entonces, dirijámonos a las recomendaciones del frasco, de la casa comercial, cuánto ellos recomiendan poner a un animal de tantos kilos. Ok, don Carlos Matamoro, por favor, tiene levantadita la mano. Si pregunta, por favor. Sí, Cordero, una pregunta. En el caso de nosotros, como Andrés, estamos al oeste de Ciudad Darío, una parte muy árida. El invierno
el 1 de noviembre ya estamos en verano. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, que me dedico a la crianza, si yo agarro ese protocolo para que ellos paran en junio, julio, en agosto, septiembre, octubre, en noviembre, diciembre, el animal desarrolla el rumen, me refiero al ternero, pero yo tengo que venderlo la más tardar el 15 de enero, porque ya entra la sequía plena aquí. Entonces ese ternero yo no puedo levantarle, ganarle algo de kilos en la finca, porque ya todo el invierno se me ha pasado. ¿Qué recomendación me da? Yo he tenido algunas apariciones en enero, febrero, cuando entra el invierno los animales ya son algo independientes, y en diciembre yo vendo animales muy buenos. Y tengo ese problema que cuando me paren ya en junio, julio, tengo que venderlos en enero porque si no me los agarra la sequía y más bien pierdo. ¿Qué recomendación me das en ese caso, Cordero? Gracias. Mire, son dos, a ver, ¿cómo le explico? ¿Cómo organizo la respuesta? Usted tiene que buscar la rentabilidad, ¿verdad? Y la rentabilidad se la da dos cosas. Primero, preñar la vaca, y segundo, producir un ternero de calidad. Y un ternero de calidad significan 200 kilos a los 7, 8 meses de edad. ¿Correcto? Entonces, hay un plan de suplementación del ternero, ¿verdad? Que no importa que caiga el verano, usted sigue suplementándole y ese ternero no va a perder peso. El problema es que agarramos ese ternero y lo tiramos al último potrero, al destete. Entonces, si nosotros ganamos 160, 150 kilos de ese ternero y lo tiramos al último potrero, en un mes ese ternero tiene 80, 90 kilos y ya perdimos todo lo que hemos invertido en él. Entonces hay un protocolo de manejo del ternero, que a veces va a ser una charla que vamos a ver cuándo la programa Leonardo, ¿verdad? Pero es muy interesante. Ahora, conociendo yo bien esa zona, que es totalmente seca, y pasa el mero corredor seco centroamericano, ¿verdad? Yo mi monta la haría de tal manera de que los partos se estén dando en julio, agosto y septiembre, que es cuando tenés mejor comida, mejor alimentación de esas vacas. Y han logrado que esas vacas paran de parida, hay un protocolo de manejo de los terneros, ¿verdad? Para lograr el problema que vos tenés, ¿verdad? Que apenas entra al verano, ese ternero se te cae. Entonces vamos a ver un protocolo para que ese ternero no se caiga al momento. De tal manera que ese ternero, con la leche, a los 4 meses tenemos que destetarlo. Cuando hablo de destete, a los 4 meses que no le vamos a dar más leche después de los 4 meses. Pero sí tenemos que suplementarlo para que él siga andando peso y que a los 7, 8 meses ya esté con pesos de 200, 220 kilos. Y no solamente el macho, ¿verdad? Que va a la venta, sino que la hembrita, la hermanita, ¿verdad? Con 200 kilos, los 7, 8 meses, a los 15 meses tiene 15, 16 meses tiene 300, 320 kilos y ya podemos preñarla para que nos esté pariendo a los 24 o 30 meses de edad, ¿verdad? Entonces, no se preocupe que cuando ya la vaca ya dejó de dar leche, el ternero ya no necesita esa leche, necesita 4 meses de leche solamente. Pero eso lo vamos a ver en la charla, ¿verdad? Que lo vamos a invitar a esa charla. Leonardo la va a programar y lo vamos a invitar, pues. Bien, no sé si hay más preguntas en el chat, pues no hay más preguntas, no anotaron, no hay manitos levantadas, pues a lo mejor es que ya no hay más preguntas, ya nos estamos acercando a las 6 de la tarde. Solamente quería, sí han preguntado que si se puede compartir la presentación. Esa es parte del trabajo de extensión que tenemos nosotros y efectivamente sí. Yo ahí en el chat, por favor, revisen. Les puse que para todo, favor, anotar el correo electrónico mío. Pueden anotar el de César también que está en pantalla. Y nos envían un correo solicitando la presentación, pues, porque si me pongo a copiar correo, les pido a ustedes que me den su correo, se me va a hacer bastante difícil. Entonces, mejor ustedes anoten el correo, que es dirección.ejecutiva@faganic.com. Mi nombre es Leonardo García, ahí está
el correo de César también en la pantalla y su nombre, y nos pueden mandar un correo solicitando la presentación de la charla y con gusto a vuelta de correo se nos hace más fácil distribuir la presentación. No sé si hay otra Ahora, pregunta. Leonardo. Y tenemos Leonardo. ¿sí? Sí, César. Esa presentación no la podemos poner en la página web de Faganic. ¿Cómo no? ¿Cómo porque, no? Vamos porque acordate que en la página web también está un documento, ¿verdad?, escrito de esta charla. Mejoramiento de la eficiencia reproductiva del acto, que también está en documento, no en presentación. Entonces pueden tener las dos partes, pues, en documento y en presentación. Okay, pero solo quiero confirmarlo, pues, para poder analizar. Digamos, utilicemos ahorita esta primera opción de correo para garantizar que se va a presentar, y ahí en el correo yo les confirmo si lo podemos revisar en la página web. Ahí tenemos a don Alfredo y Andrés Mesa con pregunta. Alfredo, tal vez haces tu pregunta. Sí, Leonardo y César, agradecerles pues por esta charla muy buena, ¿verdad? Y una gran iniciativa la que ha tomado Faganic, felicitarlos pues, y un saludo desde arriba, ¿verdad? Excelente, ¿vieron? Los felicito. Muchas gracias, Alfredo. Andrés, otra pregunta que tenés ahí, por favor. Sí, yo tengo una pregunta en base, cuando ya habló de usar los protocolos, pero una vez que usas el protocolo lo dirigís con monta natural. Ok, yo este año probé un protocolo de sincronización, lo llevé a cabo con 10 vacas, pero al final, o sea, a las 10 vacas yo le puse 3 toros, lo usé con monta natural. Pero cuando César habló de que la vaca es recomendable una sola monta. Ok, ¿tendría algún contraefecto que yo haya dejado la vaca, digamos, toda la noche con el toro y que, digamos, que los toros hayan hecho varias montas? ¿Tendrá algún efecto? Porque les comparto pues que tuve un 50% de preñez usando los toros y usando sincronización. ¿Será que tuve alguna consecuencia mala ahí del haber dejado las vacas mucho tiempo con los toros, o es recomendable, o hay un modo digamos, se puede decir así, espiarla a la vaca y se puede decir que la monta está bien realizada, o cómo podría ser ahí en ese ejemplo? Sí, mira, es correcto, pues si vos dejaste los toros no hay ningún problema. El problema es que se desgastaron esos toros, porque hicieron más de una monta, 2, 3 montas a las mismas vacas. Con una monta suficiente. Acordate que es un espermatozoide el que va a fecundar el óvulo, ¿verdad? Y en cada monta iban millones y millones de espermatozoides. Entonces es suficiente con eso. No hay que dejar que la vaca, que el toro monte 3, 4, hasta 5 veces a la misma vaca. Con una monta suficiente, ¿verdad? Porque sería desgastar ese toro. Sí, pero ¿cómo podría yo decir que posiblemente sea una monta exitosa? ¿Cuál es el parámetro que debería observar yo? Ok. 50% es excelente, ¿verdad? Si de las 10 vacas quedaron preñadas 5 es excelente. Excelente resultado. Siempre andan entre 35 y 50%. Yo he tenido casos de que me dé el 20%, pero hay que seleccionar bien el ganado, hay que preparar bien el ganado, los vientres para la sincronización. Tienen que estar ganando peso, ¿verdad? Tienen que estar bien mineralizadas y bien vitaminadas, ¿verdad? Entonces todo eso influye, y después también influye el protocolo, cómo llevarlo. Aquí no puedes variar. En vez del día 7 lo voy a hacer el día 6 o el día 8. Ya te fuiste, mejor ni sigas, ¿verdad? El día tal, a la misma hora, pusiste tal cosa. El día 7, a la misma hora, pusiste tal cosa, ¿verdad? Y así, porque es sincronizado, tiene que ser exacto. No podemos variar incluso horas. Si ya variamos hora y variamos el protocolo, ya vamos mal y vamos a tener pésimos resultados.
y un pésimo resultado es un 20%, un 10%, ¿verdad? Tenemos que obtener de 40 a 50%. Si pasamos de ahí, mucho mejor, pero ni los gringos han pasado de ahí. Siempre se maneja que cuando hay preñece por protocolo de sincronización de celos, 50% es excelente. ¿Oíste? Entonces, en tu caso, Andrés, fue excelente los resultados. Seguirlo haciendo porque eso te va a mejorar la eficiencia reproductiva. Más vacas vas a preñar. Por lo tanto, más ternero, más leche, más dinero. Bien, gracias César. Ya nos faltan unos minutitos para las 6. Hay 2 manos levantadas y una pregunta en chat. Ya evacuamos esas 3 y ahí vamos concluyendo. Mira, don Leonardo Cruz dice que si puedes hacer un comentario sobre desparasitación en vaca preñada. Pues no sé si puedes hacer un corto comentario. Y después tenemos a don Nelson Álvarez y Miguel Vigil también que quieren hacer preguntas. Sobre la vaca preñada. Desparasitación en vacas preñadas. Bueno, la vaca preñada hay que manejarla de acuerdo a su categoría, ¿verdad? Acordate que cuando la vaca está preñada, está dando leche también. Está en la segunda y tercera etapa fisiológica de la producción. Y cada una de estas etapas, de acuerdo a la producción y de acuerdo al tamaño del ganado, el tipo de ganado, la raza de ganado, existen protocolos, no protocolos, sino que existen requerimientos de proteínas, minerales y todo para cada una de esas etapas, ¿verdad? Y acá, en qué etapa está la vaca, ¿verdad? Y si está preñada o no está preñada. Entonces hay tablas ya, que incluso lo podemos facilitar esas tablas. Hay tablas de cuántas proteínas, cuántos gramos de proteína necesita una vaca que está produciendo 8 litros de leche, está gestante, ¿verdad? Tiene 5 meses de gestación, cuánto proteína yo tengo que darle, ¿verdad? Ya existen. Entonces, uno hace protocolos nutricionales de acuerdo a la etapa fisiológica de la producción. Y estos protocolos nutricionales tienen que ir relacionados con el pasto existente en ese momento. ¿Qué tipo de pasto tenemos? ¿Cuánto nos está aportando de esa proteína el pasto? De tal manera que si la vaca necesita 500 gramos de proteína y el pasto me está dando 200, yo tengo que entregarle a esa vaca los 300 que le hacen falta. Y entonces ahí viene la suplementación, ¿verdad? Eso también lo podemos ver en otra charla de alimentación de ganado que también la programa Leonardo. Bien, les estaba escribiendo a todos al chat de que si por favor nos pueden hacer sugerencias de temas que les interesarían, pero tal vez no nos lo hagan así tan general, pues sanidad animal puede ser, por ejemplo, alguien escribió ahí, tal vez un tema muy particular, porque tenemos en la programación tentativa que hicimos que para el próximo jueves estamos tratando de contactar a un médico veterinario para ver si nos comenta sobre el tema de la muerte súbita del ganado, pues un tema que tiene que ver con el tema del Clostridium, ¿verdad? Entonces, ese es probablemente el siguiente tema del próximo jueves. Lo vamos a confirmar de todas maneras. Don Nelson, por favor, si nos hace una pregunta rápida ahí, después Miguel, don Nelson. Bueno, lo que yo quería era siempre siguiendo lo del protocolo, sincronización. Por experiencia, yo creo que todos sabemos que cuando hacemos aplicaciones de esos protocolos, ya que son inducidos por nosotros, no son tan elevadas el porcentaje de preñez. Pero yo lo que quería consultar era lo siguiente. Cuando nosotros, por lo menos, hacemos la inseminación, los que practicamos ese tipo de acciones, que si podemos aplicar otra vez el fósforo más selenio después de hacer la inseminación, porque algunos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo experiencia que son bajos los porcentajes de preñez y lo que hago es muchas veces dejar pasar el celo inducido y esperar un celo natural para aumentar los porcentajes de mi preñez. Y en eso entonces yo quería saber que si se podía aplicar después de los 75 días, otra vez
otra dosis de fósforo más selenio. Sin ningún problema, ¿verdad? Si en su protocolo de vitaminación está así, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero no deje pasar ese celo, aunque ese celo tiene el porcentaje de preñez bastante bajo, ¿verdad? Acuérdese que si la vaca no queda preñada en ese celo, a los 21 días, si está bien nutrida, esa vaca va a entrar con un celo natural. Y ese celo natural sí es bien efectivo, ¿verdad? Hay otros que hay resincronización, o hay protocolos de resincronización. Todas las vacas que no quedaron preñadas en ese, volvemos a meterla a un proceso de hormonal para volverlas a tiempo fijo. El problema es que no podemos esperar mucho. Si nosotros queremos un ternero al año, ¿verdad? Necesitamos preñar la vaca entre 90 y 100, 120 días como máximo, ¿verdad? Agarrando un poquito más, pues 2 meses más, después de los 90. Pero nosotros, antes de los 90 días o a los 90 días, nosotros tenemos que buscar cómo preñar la mayor cantidad de vacas para que nos esté dando una cría por año, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ponemos a que exprese su celo, que haya ovulación y todo, nos lleva el tiempo y no vamos a poder lograr el objetivo principal, que es una cría por vaca por año, ¿verdad? De todos modos, hay que adaptar bien su protocolo de vitaminación y su protocolo de sincronización para tener los mayores resultados posibles y los mejores resultados posibles. Bien, creo que vamos a terminar con la pregunta de Miguel. Ya son las 6 de la tarde, pues, y tal vez luego que termine Miguel la pregunta y César la respuesta, solo me permiten un minutito para hablar de lo que vamos a hacer a continuación. Adelante, Miguel. Primero, felicitar a don César, una excelente charla. Mi pregunta es corta, César. Yo hice un protocolo, seguí este protocolo más o menos. ¿Qué posibilidad, qué pasaría si a los 21 días de inseminado, de montada la vaca, nosotros le aplicamos la dosis de GNRH? Me decían que de esa manera, si la vaca estaba preñada, más bien se afianzaba más la preñez, y que si la vaca no estaba preñada, iba a presentar celo. Esa es una parte. Y la otra era que qué riesgo trae para vaquillas o vacas jóvenes. Miguel, no sé si que puedan de alguna manera traer quistes ováricos o algún problema, ¿sí? Miguel, no sé si soy yo, pero tuve problemas en entender la pregunta. César, ¿entendiste la pregunta? Miguel, la primera sí la entendí, la segunda no, ¿verdad? Porque estaba entrecortado. Te voy a responder la primera. Si nosotros hacemos un protocolo. La segunda era que. Adelante, Miguel. Aló. No, tenés problema, Miguel. Sí, responder la primera, Miguel. Tal vez me la escribís en el chat y la hacemos. Porque la primera es que si a los 21 días inseminada, ¿qué pasaría si le aplicamos dosis de GNRH? Que eso va a ayudarnos a detectar si está preñada o no la vaca, y que si hay algún efecto secundario que pueda provocarnos algún problema, ¿no? Sobre todo en las vacas jóvenes, de quistes o alguna otra cosa, el uso de estados artificiales. Correcto. La primera, cuando vos pones GNRH y está preñada, va a consolidar esa preñez, ¿verdad? No es al contrario que pongas una prostaglandina. Si está preñada la vaca y le pones una prostaglandina, la haces abortar inmediatamente. Entonces no hay ningún problema que vos a los 21 días vos pongas una dosis más de GNRH, ¿verdad? Y si no entra en celo, es seguro que está preñada, ¿verdad? O sea, y si no está preñada, no es un indicativo, ¿verdad? No es un indicativo, pero
te puede ayudar a decir tempranamente que a los 21 días si esa vaca se preñó o no se preñó, porque después de la aplicación de GNRH, ¿verdad? A los 3, 4 días tiene que entrar en celo si acaso no está preñada, ¿verdad? Y si vos seguís un protocolo respetando ese protocolo a como se debe de implementar, no hay ningún problema de tener quistes ováricos ni nada. De todos modos, si tenés algunos quistes ováricos, entonces hay que hacer un tratamiento de esa vaca para la eliminación de esos quistes ováricos, ¿verdad? Porque un quiste de esos no te va a dejar preñar la vaca. Entonces hay que tratar esa vaca, ¿verdad? Y para eso yo recomendaría un veterinario con experiencia en reproducción para que revise esa vaca y vea qué protocolo o qué medicamento o qué hormonas va a utilizar para eliminar esos quistes ováricos. Bueno, creo que ya llegamos al final. Yo, si le siguen preguntando a César, pasamos toda la noche. Entonces, queríamos pues agradecerles a todos por el tiempo tomado. Disculparme nuevamente por los problemitas que tuvimos. Estamos en un proceso de aprendizaje y vamos a estar invitándolos nuevamente a los siguientes talleres virtuales por las mismas vías que recibieron la invitación para el tema de hoy. Así de que agradecer a César por excelente presentación, agradecer a todos por su participación y preguntas. Y nuevamente con el tema de la presentación hay dos opciones. La primera es el correo que escribí en el chat para que nos escriban. Y la segunda es que voy a verificar el tema de la página web para ver si la podemos subir a la página web de faganic.com para ver si de ahí la pueden descargar junto al documento. Hay un documentito ahí que está asociado a la presentación. Así de que muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima. No sé si César, si vas a decir algo ya para finalizar. Sí, solamente que ahí estoy a sus órdenes. Ahí están mis 2 teléfonos, ¿verdad? Ahí está mi WhatsApp, está mi correo. Cualquier consulta, no duden en llamarme o ponerme un correo que yo con gusto le contestaré y le apoyaré en lo que sea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una buena noche.